Bienvenidos, tengan un excelente día. Seguimos adentrándonos en lo que dice, en lo que establece la ley de Coulomb para estudiar el tema de electrostática. Vamos a ver algunas aplicaciones más interesantes, algunas aplicaciones que ya involucran el concepto total de lo que es un vector, de lo que es un vector como tal. Vamos a una aplicación, o mejor dicho, vamos a la práctica de ese tema. Vamos a resolver cuestiones prácticas, como nos gusta aprender a los estudiantes, siempre considerando la práctica. Ok, aquí nos mencionan un problemita interesante. Dice: considere 3 cargas puntuales en las esquinas de un triángulo, donde la carga 1 es 6 por 10 a la menos 9 Coulomb o 6 nanocoulomb. La carga 2 es negativa, 2 por 10 a la menos 9 Coulomb o 2 nanocoulomb. La carga 3, 5 por 10 a la menos 9 Coulomb. Nos pide inciso A encontrar las componentes de la fuerza ejercida por Q2 sobre Q3. Muy bien. La fuerza ejercida por Q2 sobre Q3. Inciso B, encuentre los componentes de la fuerza 3,1 ejercida por Q1 sobre Q3. Es decir, vamos a hacer un análisis de la fuerza sobre la carga 3. Cómo están afectando este sistema. Vamos a realizar un diagrama de cómo pudieran estar manifestándose este sistema de cargas eléctricas y cómo las fuerzas entre ellas pueden afectar a una de estas cargas. Inciso C, encuentre la fuerza resultante sobre la carga 3 en términos de componentes y también en términos de magnitud y dirección. Este problema esta aplicación, esta práctica, nos va a permitir recordar muchos conceptos que tenemos de la física, que tenemos de las matemáticas que se usan en la física. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ello. Vamos a ello. Ok, aquí tenemos nuestro pizarrón. Vamos a realizar un esquema de lo que se nos está pidiendo. Voy a dibujar, por supuesto, un plano cartesiano donde tendremos el eje X. Voy a dibujar el eje X por aquí. Y precisamente vamos a dibujar el eje Y de este lado. Ahí más o menos, el eje Y. Perfectamente. Tenemos la carga 1, que es... A ver. Sí, les decía, la carga 1, como lo menciona el texto, es 6 por 10 a la menos 9 Coulomb. Vamos a dibujarlo como está en el ejemplo. Fíjate, si tú en la presentación ya sabes cómo se manifiesta esta situación. Aquí tenemos un elemento interactivo donde te permite ubicar las cargas eléctricas y su distancia, cómo están geométricamente establecidas estas cargas eléctricas. Entonces, como lo menciona el problema, tenemos una carga 1 positiva de 6 nanocoulomb. Voy a dibujarla en el origen positiva. Voy a poner aquí, a ver si puedo, una carga positiva, ya habíamos dicho. Carga 1, ya sabemos la magnitud, está en el texto, ¿verdad? Luego
una carga 2 negativa. Una carga 2 negativa que está 3 centímetros por encima. Antes de continuar, voy a dibujar aquí, o voy a ponerle nombre a este eje. Híjole, ya nomás no usas la regla y todo vuelve a la normalidad, ¿no? ¡Válgame! Ok, este es el eje Y, habíamos dicho. De este lado tenemos el eje X, como corresponde. Y por supuesto, te decía, 3 centímetros por encima tenemos una carga. Tal vez me estoy excediendo en el tamaño de las cargas, pero está bien. La vida es así y hay que disfrutarla. A ver si me reconoce un círculo. Este sistema. Híjole. Bueno, no importa. Voy a tratar de dibujar lo más derechito que pueda. Pues, ¿qué está pasando, oiga? Ahí está. Muy bien. Aquí tendríamos una carga negativa Q2. Una carga negativa Q2. Ya sabemos su magnitud. Ahí está. Estamos a 3 centímetros. Ahorita pongo las distancias, no pasa nada. Luego tengo otra carga positiva. Voy a ver si me permite copiar esa figura. La tenemos 4 centímetros separada. Es una carga también de tipo positiva. Esa carga va a ser Q3. Y aquí se va a formar un triángulo, ¿no? Vamos a ver si no necesitamos regla. Igual y necesitamos regla, pero ahí está. Ahí está. Y ahí tenemos más o menos un triángulo, discúlpame, ¿no? 5 metros de distancia. El chiste es la hipotenusa entre estas dos cargas. 5 metros. Ojo. Aquí tenemos 4 metros de distancia, o 4.00 metros. Vamos a ponerla así, 4 metros. Y entre la carga 1 y la carga 2, no me acuerdo qué había dicho antes, pero son 3 metros. 3 metros de distancia. Ok. Hay una fuerza. Igual y voy a cambiarle. Hay que ver. Ok, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Nos está pidiendo cuál es la carga sobre... cuál es la fuerza sobre la carga 3. De hecho me faltó nombrar que esto es la carga 3, ¿verdad? Ya conocemos también la magnitud. Aquí está, son 5 por 10 a la menos 9 coulomb, lo dice el texto. Ok. Como estas cargas... ¿Con qué color lo pondremos, campeón? Los valores de las fuerzas. Ok, ¿qué te parece si lo ponemos negro pero un poquito más grueso? A ver si podemos poner un poquito más grueso las líneas, ¿no? Ok, bueno. Hay una fuerza de atracción, no me dejarás mentir. Hay una fuerza de atracción entre la carga 2 y la carga 3, porque son cargas distintas. Tienen una fuerza de atracción. Ok, entonces aquí hay una fuerza de atracción. Y esta fuerza de atracción vamos a manifestarla como la fuerza en la carga 3. Ojo, fíjate cómo estamos usando los subíndices. Es la fuerza en la carga 3 debido o provocada por la carga 2. Por eso le ponemos fuerza 3,2. Y como es un vector, tiene magnitud, tiene ángulo, pues usamos normalmente este símbolo. Pero bueno, al final de cuentas un vector tiene magnitud y tiene dirección. ¿Estamos de acuerdo? Luego, hay otra fuerza, y hay que encontrar la resultante. Hay otra fuerza en la
en la carga... Perdóname, en la carga 3, efectivamente, porque entre la carga 3... Aquí está, entre la carga 3 y la carga 1 hay una fuerza de repulsión. Tienden a tener una fuerza de repulsión porque las dos son positivas, son cargas iguales. Acuérdate la regla que vimos. Cargas iguales se rechazan o se repelen y cargas distintas o diferentes se atraen, ¿no? Similar a lo que sucede en el magnetismo, ya lo veremos en unidades más avanzadas. Pero bueno, entonces aquí con un colorcito un poco más grueso tenemos que aquí hay otra fuerza. Es una fuerza, vamos a poner aquí gruesa. Muy bien, es una fuerza que se llama fuerza en la carga 3. Fuerza en la carga 3. Fuerza en la carga 3 debido a la carga 1. Ahí está. Fuerza en la carga 3 debido a la carga 1. Pero si te das cuenta, esa fuerza está en diagonal. Debe tener un componente en X. Un componente en X. Aquí se va a descomponer. Fuerza 3,1X. Y va a tener también un componente en Y. Vamos a decir fuerza 3,1 en Y. Y ambas van a ser positivas, estamos de acuerdo. Aquí va a haber un ángulo. Ahorita me dices qué ángulo va a existir. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Discúlpame por las líneas tan chuecas, pero así es la tecnología, así es la vida, ¿no? Ok, si te das cuenta, la fuerza 3,2 es totalmente horizontal, es decir, nada más tendría componente en X. El componente en Y de la fuerza 3,2 es 0. Aquí vamos a separar por componentes. Ojo para resolver este problema. Características, no características, puntos claves, ¿no? Claves, puntos claves. Vamos a ponerle puntos claves. O puntos clave. Necesitamos los componentes en X y componentes en Y de la fuerza. Componente en X y, como ya sabíamos, también componente en Y de la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahí tenemos las componentes y bueno, vamos a recordar algunos temas, ¿no? Esta clase va a ser bien interesante. Vamos a recordar algunos puntos finos que hay que tener en cuenta. Ok, aquí se trata de expresar un vector. Vamos a expresar un vector en dos formas, ¿no? En la forma polar y en la forma rectangular. Forma polar. ¿Qué es la forma polar? Tenemos magnitud forma polar, tenemos magnitud y tenemos ángulo. Estamos recordando este tema, ¿no? Magnitud y ángulo. Y en la forma rectangular es esto. Esto de aquí lo podemos decir como forma rectangular, similar a lo que son los números complejos. En la forma rectangular, pues tenemos componente en X y componente en Y. Podemos pasar de un lado a otro, de la forma rectangular a la forma polar. ¿Cómo? Pues bien fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué método vamos a usar para pasar de la forma polar a la forma rectangular? Bueno, le voy a, para no escribir
tan extenso, voy a ponerle nada más de polar a rectangular. Estas fórmulas van en tu cuaderno, ojo, de polar a rectangular. Ya conocemos que de polar a rectangular necesitamos la componente en X, es decir, voy a utilizar la simbología f sub X sería igual a la magnitud de la fuerza por el coseno de la dirección o del ángulo. Estamos utilizando trigonometría, nada más que aquí ya están las fórmulas directas, usted ya sabe eso, ¿no? Y el componente en Y, sería la magnitud F por el seno de la dirección o del ángulo. Híjole, estas son fórmulas, ¿no? Y hay que tenerlas las dos bien claras. Tú ya lo dominas, yo ya sé, simplemente estamos recordando el tema. Ok, ahora vamos otras dos fórmulas que necesitamos para proseguir con este problema. Estoy dando un pequeño repaso a lo que ya conocemos, ¿no? Ahora, de rectangular, esto ya lo hemos visto con anterioridad, no nosotros, ustedes ya en su andar por las ciencias secundaria, preparatoria, otras matemáticas, de rectangular a polar. Si usted ya lo sabe, pues adelante un poquito en el tema, ¿verdad? Si queremos ahora de rectangular a polar, pues necesitamos lo que estamos calculando es la magnitud. ¿Cómo va a ser la magnitud? Usted ya lo conoce, es como si fuese la hipotenusa, ¿no? La raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Esa es una fórmula. Y el ángulo o la dirección del vector, tendríamos que este ángulo es igual a la tangente inversa o arco tangente. ¿Cómo lo conoces tú? A ver, escríbeme ahí, ¿cómo lo conoces? De la componente en Y entre la componente en X. Estas cuatro fórmulas las necesitamos. Dos para pasar de rectangular a polar y las otras dos para pasar de polar a rectangular. Ahí ya tenemos cómo pasar de un lado a otro. Eso tenlo a la mano en tu formulario porque te va, si no lo sabes de memoria, pues lo vas a necesitar para proseguir con este problema, ¿no? Y con los que vienen a continuación. Y normalmente en muchas partes de esta materia vamos a necesitar esas fórmulas. Estamos estudiando física, electricidad aplicada a la producción. Entonces necesitamos conocer aspectos básicos de la física. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, resolvamos el inciso A. Encuentre los componentes de la fuerza 3, 2, que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Ok. Vamos a hacer una pequeña tablita. Aquí vamos a hacer una pequeña tablita, chavos. Fíjense cómo voy a tratar de ir organizando la información para que sea más clara y precisa en tus apuntes, ¿no? Y no solo en tus apuntes, sino en tu adquisición de conocimiento de este tema o repaso, como lo quieras ver, si es que ya lo conoces, ¿no? Pero bueno, aquí voy a ponerle la fuerza que estamos estudiando. ¿Sí? La fuerza que estamos estudiando. Voy a hacer algo así como una tablita para organizar la información y que sea más fácil para ti procesar, ¿no? Al menos creo que pudiera ayudar. Discúlpame la línea
choecona, pero ahí vamos. La primera fuerza que vamos a estudiar pues es la fuerza en 3 debido a 2. ¿Sí? ¿Qué necesitamos en principio? Pues, primer columna. Este es el nombre de la fuerza. Vamos a estudiar. La magnitud. La magnitud. Es decir, aquí vamos a aplicar la ley de Coulomb, ¿verdad? Aquí vamos a aplicar la ley de Coulomb. La magnitud sería, vamos a calcularlo, fuerza 3,2 en magnitud es la constante de Coulomb, que ya lo conocemos. Si quieres de una vez, nada más vamos anotando o sustituyendo los datos, ¿no? Ok, constante de Coulomb, dijimos 8.99, perdón, 8.99 por 10 a la 9, ¿verdad? Ya sabemos las unidades. $8.99 por 10 a la 9, que multiplica a la carga 3 por la carga 2. Bueno, ya tenemos los valores, aquí en el texto lo menciona. Carga 2 es menos 2 y carga 3 es 5. Ojo chavos, nos está pidiendo la magnitud. Cuando calculemos la magnitud no vamos a tomar en cuenta los signos. ¿Los signos para qué nos sirven? Para definir la dirección de la fuerza. Si va a la izquierda, si va a la derecha, si va para arriba, si va para abajo, dependiendo la disposición geométrica de las cargas. En este caso, si te das cuenta, mira aquí la figura, la carga 2 está en un desplazamiento horizontal sobre la carga 3, por lo tanto, como la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva, pues la dirección de la fuerza en la carga 3 es hacia la izquierda. Para eso nos sirven los signos, es una fuerza de atracción, ¿sí? Cargas distintas. Para los cálculos no vamos a tomar en cuenta el signo, vamos a tomar en cuenta el valor absoluto. Entonces sería 2 por 10 a la menos 9 por 5 por la carga 3, así es, por 5 por 10 a la menos 9. Entonces aquí sustituimos 2 por 10 a la menos 9 por, son coulombs obviamente, 5 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Entre la separación o la distancia entre las cargas, que en este caso la distancia entre las cargas creo que era 4 metros. Efectivamente, 4 metros. 4 metros. Ya sabes las unidades. Nada más estoy poniendo los números para no ocupar más espacio, pero ya las conoces. Por lo tanto, esta magnitud, ¿con qué lo apuntaré a otro color azul? El resultado, la magnitud, la fuerza, 3,2. Ojo que no me está pidiendo la magnitud, pero es necesaria para calcular los componentes, ¿sí? Los componentes. Ok, la magnitud sería, hay que multiplicar estos datos. Voy a utilizar la calculadora. Usted ya lo conoce, usted puede usar la calculadora ahí desde donde se encuentre y confírmeme el dato, ¿sí? Para no extender mucho el video, no voy a utilizar la calculadora virtual, voy a utilizar la calculadora física, aquí lo tengo. Ponemos 8.99 por 10 a la 9 por 2 nanocoulomb, es decir, 2 por 10 o exponente a la menos 9 por 5 por 10 a la menos 9, que son coulomb también. Ya sabes que el prefijo para menos 9 es nanocoulomb, también le puedes decir así. Y dividido entre 4, perdóname,
Acuérdate que aquí abajo era sobre la distancia al cuadrado. Quiere decir que este 4 debería estar al cuadrado. ¿Sí? Ahí discúlpame, lo noté con azul porque ya había seleccionado ese color, pero no pasa nada. Entre 16, ¿verdad? Y eso nos debe dar 5.6187, la magnitud 5.6187 Newton, perdón, discúlpame, 5.6187, pero es por 10 a la menos 9, es decir, nanonewton. Aquí hay que ponerle por 10 a la menos 9, ojo con esto. Si yo hubiera dejado 5.6187 es un error garrafal porque son miles de millones de veces de diferencia entre un dato y otro, ¿verdad? Entonces, aquí son por 10 a la menos 9 newton. Es un número pequeñito, pequeñito. Esta es la magnitud, que de hecho no lo está pidiendo, pero lo necesitamos para calcular la componente. Aquí vamos a calcular la componente. Bueno, primeramente, si quieres, puedes calcular, en este caso, o puedes tener en cuenta cuál es la dirección o el ángulo. Si quieres, aquí le ponemos dirección de la fuerza. Y luego la siguiente columna, ahora sí, las componentes en X y en Y. Discúlpame aquí que me fui medio chueco. Caray. Ahí vamos. Organízate también en tus apuntes. La dirección de esta primer fuerza, chavos, F32, si te das cuenta, está apuntando hacia la izquierda en el plano cartesiano que está presente sobre la estructura de todas las fuerzas que afectan a la carga 3. Entonces hay una dirección de 180 grados. Puede ser positivo o negativo dependiendo donde quieras medir. Aquí voy a hacer una pequeña nota que ya no voy a repetir en los problemas siguientes, simplemente es ir recordando, ¿no? Recuerda que en un plano cartesiano, gracias a don René Descartes, X, Y, aquí tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante, y si usted mide los ángulos, siempre se van a medir desde el eje X. Si usted lo mide en este sentido, voy a poner con un color en este sentido, puedes darle toda la vuelta, ya sabes que son 360 grados. Iba a decir 365, no, pero esos son los días del año, ¿verdad? Ok, 360 grados. Aquí son los primeros 90 positivos. Aquí son los segundos 90, que en total serían 180 grados. Si medimos desde aquí hasta este punto serían 180. Luego otros 90 grados más, 270 grados. Y finalmente otros 90 grados más, llegas a donde mismo, son 360 grados. A lo mejor estoy siendo demasiado explicativo, chavos, pero si ya dominas esto, puedes adelantar un poco, ¿no? Bueno, si usted mide en sentido contrario de las manecillas, es así, ¿verdad? Ángulo positivo. Si usted mide en sentido de las manecillas del reloj, va a ser un ángulo negativo, ¿sí? Aquí voy a tratar de poner la contraparte. Discúlpame ahí toda
la chuequez, pero bueno. Ok, aquí serían menos 90 grados, porque vas en este sentido. Ojo, vas en este sentido. Siempre van a ser ángulos negativos. Menos 180, menos 270 y menos 360. ¿Sí? Entonces, es lo mismo menos 270 que 90 grados, por ejemplo. Es lo mismo 180 que menos 180. Entonces, si el vector está apuntando hacia acá, estamos midiendo 180 grados o menos 180 grados. Puedes irte por cualquiera de los valores. Quiere decir que aquí, chavos, el ángulo de esta fuerza, la dirección de la fuerza 3,2 es simplemente 180 grados, si lo quieres manejar en grados. Ojo, tu calculadora tiene que estar en grados. O si ya dominas el tema, simplemente esta fuerza en el componente en X es negativa. Esta de aquí, fuerza 3,2 en X, es negativa. Si tú quieres puedes comprobarlo con las matemáticas, con las fórmulas que ya tenemos, ¿no? Que vamos a ponerle componente en X y la última columna. Híjole, me estoy extendiendo de una forma maravillosa. Y la última columna le podemos poner componente en Y. Ok, listo. El componente en X, dijimos, si tú quieres comprobarlo con la matemática, aquí te voy a dejar la fórmula. Simplemente esa fuerza 3,2 en X sería la magnitud. Ya sabemos la fórmula. Ya sabemos la fórmula. Aquí te la anoté, ya la deberías de tener en tu cuaderno. Son estas 4 fórmulas. Componente C en X, aquí está. Es la magnitud que nos dio 5 punto por el coseno del ángulo, ¿no? 5.6187 por 10 a la menos 9 por esto por el coseno de 180 grados. Ya, obviamente tú sabes que eso va a dar negativo. Coseno de 180 es menos 1. Obviamente, a partir de unos problemas siguientes, ya esto lo vamos a hacer mucho más directo. Como este es nuestro primer problema, ya utilizando vectores como tal, pues lo hacemos paso a paso. Entonces el componente en X es este valor negativo, menos 5.6187 por 10 a la menos 9 newton. Y aquí está la respuesta del inciso A, ¿no? Bueno, usted dirá, oiga, sí, la respuesta del inciso A, pero ahí dice las componentes, es decir, falta una componente. Obviamente seno de 180 para calcular la componente en Y va a ser 0. Y tú ni siquiera necesitas hacer el cálculo, porque aquí en la figura ya sabes que esta fuerza nada más está paralela al eje X, por lo tanto no tiene componente en Y, es un 0 en la componente en Y. Entonces, aquí sabríamos que la componente 3,2 en Y es este mismo valor, 5.6187 por 10 a la menos 9 por seno de 180. Seno de 180 es lo mismo que seno de 0 y seno de 180 es 0. Todo esto se elimina, ¿verdad? Ya lo sabemos, en la figura nos dice. Esto es 0 newton. Es la respuesta. Estas dos es la respuesta del inciso A. Hay que notarlo de una forma agradable para el lector. Esta tabla obviamente va a ir creciendo. Necesitamos las componentes de la otra fuerza también, serían en el inciso B.
Ahí vamos, creciendo la tabla un poco. Tal vez debo hacerlo un poco más confiando en la regla para hacerlo más derechito, pero bueno, si estuviéramos en el pizarrón así presencial, de todas maneras tendría que hacerlo a mano alzada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Ya tenemos la respuesta del inciso A. Si quieres, por aquí abajo vamos haciendo las anotaciones correspondientes. Creo que ya inclusive hasta se me está acabando el espacio. Bueno, aquí voy a anotar solución o respuestas. Vamos a hacer un concentrado de respuestas, ¿no? Respuestas. Inciso A. Vamos a leerlo para ubicarnos nuevamente. Encuentre los componentes de la fuerza 3-2. Los componentes, ¿cuáles son los componentes? Siempre van a ser dos, en X y en Y. Entonces, tenemos que la componente en X, F 3,2 en X, va a ser igual a 5.61, no me acuerdo cuáles eran las otras dos cifras, 61,87, dijimos que era negativo. No te olvides nunca del por 10 a la menos 9, ahorita checo, son Newton. Y la fuerza 3,2 en Y es 0, sí, 0. Son únicamente los componentes en X, ¿verdad? Y negativo porque está apuntando hacia la izquierda. Ahora vamos con la otra fuerza. En la otra fuerza, chavos. En la otra fuerza, que es esta, la fuerza 3,1, tenemos que calcular este ángulo. Porque este ángulo va a ser el mismo que el de aquí. Fíjate donde estoy anotando. A ver si se alcanza a apreciar aquí con el cursor. Este ángulo va a ser el mismo que el de aquí. Entonces, aquí por geometría tenemos un triángulo que tiene dimensiones de 5 hipotenusa, tiene un 4 en esta distancia, los mismos que aquí. Estamos haciendo un rectángulo, ¿no? Y 3. Entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular este ángulo? Ya sabemos, ¿no? Vamos a anotarlo aquí abajito. La dirección podemos calcularla por cualquier función trigonométrica. ¿Qué te parece si calculamos por tangente inversa? Tangente inversa de, en este caso, el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Y ahí vamos a saber el ángulo que va a ser positivo si lo medimos desde el eje X hacia acá. Va a ser un ángulo positivo. Ponle ahí en tu calculadora, a ver, tangente inversa o arco tangente de 3/4, y eso da 36.87 grados. Vamos a redondearlo a, porque es un número muy cercano, 36.87 grados. Y este es el valor de teta, ¿sí? Aquí son 36.87 grados. Y ya podemos venir aquí abajo y hacer los cálculos. Como ya tenemos la dirección de la otra fuerza, aquí la dirección positivos, 36.87 grados. De una vez lo ponemos si quieres. Y aquí tenemos el análisis de la fuerza en 3 debido a 1. Fíjate, aquí están las cargas. Es una fuerza de repulsión. En este caso la componente en X va a ser positiva y la componente en Y va a ser negativa. Porque acuérdate, está apuntando
hacia la derecha, positiva. Cuando apunte, ojo con esta nota. Cuando apunte a la derecha, en el eje X, va a ser positivo. Cuando apunte a la izquierda, va a ser negativo, como en este caso. Cuando apunte hacia arriba, en el eje vertical, en el eje Y, va a ser positivo. Y si tuviéramos una fuerza que apunta hacia abajo, si existiese, tal vez en un problema posterior lo descubriremos, pues sería una fuerza negativa. ¿Estamos? Válgame. Ok, analicemos entonces o calculemos la magnitud. Fuerza 3,2. Vamos a calcular la magnitud. Ya sabemos que va la constante 8.99 por 10 a la 9. Es la constante de Coulomb. Luego la carga 3 y la carga 2. Ok, la carga 3 y la carga 1, perdón. Carga 1 son 6 y carga 3 son 5. Carga 1 son 6 nanocoulomb, o simplemente 6 por 10 a la menos 9 coulomb por 5 por 10 a la menos 9 coulomb. No importa el orden de estas dos, ¿verdad? Al final de cuentas se van a multiplicar, ¿sí? El orden de los factores, acuérdate, no altera el producto. Simplemente estamos, acuérdate que es magnitud. Los signos no los vamos a tomar en cuenta. Simplemente es una cantidad, ¿sí? Una magnitud como tal. Ok, entre la distancia que tenemos entre las cargas, aquí vemos la distancia. Esta línea de 5 metros, es la distancia al cuadrado. Ahí está. Entonces, la magnitud de la fuerza 3,1, perdón, creo que le había puesto 3,2. Aquí debe ser 3,1. Gracias. 3,1. Ok. Nada más vamos a meter los cálculos vamos a meter los números en nuestra calculadora. Fuerza 3,1. Listo. Ponla ahí. Escríbele. 8.99 a la 9 por 10 a la 9, que multiplica a 6 por 10 a la menos 9, que multiplica a 5 por 10 a la menos 9, todo dividido entre 5 por 5, entre 5 al cuadrado, entre 25. Estamos. Por lo tanto, eso va a ser 10.788 según los cálculos que me está dando esta máquina, que es capaz de realizar millones de operaciones por segundo, la famosa calculadora. 10.788 por 10 a la menos 9 Newton. Esto es la magnitud. Acuérdate que el inciso B está preguntando por los componentes. El inciso B seguramente está preguntando por los componentes de la fuerza 3,1. Así es. Tenemos que calcular el componente en X y componente en Y. Ya tenemos el ángulo. Mira, aquí está el ángulo. Entonces podemos calcular fácilmente los componentes. Aquí vamos a tener componentes tanto en X como en Y. Por lo tanto, el componente de la fuerza 3,1 en X va a ser igual a 10.788 por 10 a la menos 9 por coseno de 36.87 grados, y por lo tanto, hazla ahí, el componente 3,1 en X, multiplícale ese valor por coseno de, ojo, la calculadora tiene que estar en grados, en degree, 36.87. Eso es 8.63, vamos a dejarlo así, 8.63 nanonewton
por 10 a la menos 9 newton. Eso es en X. Y el componente en Y de esta fuerza es el componente 3,1 en Y. Obviamente ya va a ser distinto de 0, porque aquí si hay una componente en, fíjate aquí la figura, está en diagonal esta fuerza, hay una componente en X que apunta a la derecha y una componente en Y que apunta hacia arriba. Ya son distintas de 0 ambas. 10.788 por 10 a la menos 9, ahora por seno de 36.87. Nano, bueno, nos va a dar nanocoulomb, ¿verdad? La fuerza 3,1 en sus componentes. La fuerza 3,1 en Y. Hace esa multiplicación. Otra vez, 10.788 por 10 a la menos 9 por seno de 36.87 grados. Y eso es 6.4728. 6.4728 por 10 a la menos 9 newton. Ya tenemos los componentes, ya resolvimos el inciso 6.4728, ojo, porque ahí el cuadrado o el rectángulo quedó muy apretado. Ahí más o menos. Ok, ya tenemos el resultado del inciso B, ¿sí? Los componentes de la fuerza 3,1. F3,1 en X, ya dijimos 8.63 habíamos dicho. Y la fuerza 3,1 en Y, vamos a ver si no me equivoqué, 8.63 y 6.4728. Hay que ser siempre ordenados en nuestros problemas. Aquí tenemos la parte del inciso B. Vamos al último inciso. Hemos aprendido una cosa bárbara la clase de hoy. Vamos al último inciso. Encuentre la fuerza resultante de la carga 3. Es decir, ahora cómo estas dos fuerzas que acabamos de encontrar afectan a la carga en forma global. Me refiero en forma global en el resultado de ambas fuerzas. ¿Qué vamos a hacer, chavos? Fíjate el dato, toma en cuenta el dato que voy a hacer. Que voy a extender la tabla, perdón. Ok, ahora voy a hacer una división. Me refiero a agregar otra fila en la tabla, ¿no? A eso me refiero, dividir la tabla para tener otra fila. Ok, la fuerza 3, es decir, la fuerza completa sobre la carga 3 va a ser la suma de las dos fuerzas, la suma vectorial. ¿Y cómo es la suma vectorial? Pues sumando las componentes en X. Quiere decir que aquí la componente en X de la fuerza 3, ya en forma global me refiero, cómo afectan todas las fuerzas, es la suma de estas dos, tomando en cuenta los signos, ojo, tomando en cuenta los signos. Es una suma algebraica. Es 8.63 por 10 a la menos 9 menos 5.6187 por 10 a la menos 9, lo cual te da 3.0113 por 10 a la menos 9 newton.
Ya esto es la componente de la fuerza, pero nos está pidiendo magnitud y ángulo. Ahorita encontramos la magnitud y el ángulo con las fórmulas que ya vimos anteriormente en esta clase. Y la componente de la fuerza 3 de forma global, total, en Y, pues es la suma de este número con el 0, ¿sí? La suma de la fuerza de la componente en Y de la fuerza 3,1 con la componente en Y de la fuerza 3,2, que como era un 0, pues simplemente nos va a seguir quedando 6.4728 por 10 a la menos 9 newton. Discúlpame, este 6 se ve medio raro, pero bueno, ya tenemos las componentes. Estamos más cerca que nunca de encontrar nuestro resultado. Aquí es la fuerza resultante, por eso se llama fuerza resultante, porque es la fuerza total sobre la carga 3. Ya no es debido a una carga, sino ya cómo las dos cargas a fuerza afectan de forma global a la carga 3, a la fuerza, vamos a llamarle fuerza 3 resultante, la fuerza resultante sobre la carga 3. ¿Cómo calculamos la magnitud? Ya sabemos, ve ahí a las fórmulas. Fuerza 3 es igual raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, es decir, 3.0113 al cuadrado. No, perdón, me faltó el por 10 a la menos 9. Hay que ser claros en los procedimientos. Por 10 a la menos 9 al cuadrado más, era 6.4728. Aquí la magnitud siempre va a dar positiva por la elevación al cuadrado, ¿verdad? No importa que alguna de las componentes nos hubiese dado negativa. Al elevarse al cuadrado, siempre, acuérdate, por definición la magnitud siempre es un número, una cantidad. 4728 era 4728, aquí lo puse mal. 47 28 por 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9 elevado al cuadrado. Y la magnitud, ya casi terminamos, únicamente nos falta el ángulo. Hay que terminar ese cálculo. Raíz cuadrada de 3.0113 por 10 a la menos 9 al cuadrado más 6.4728 por 10 a la menos 9 al cuadrado, y eso, según mi calculadora, da 7.139, vamos a redondearlo, 7.139 por 10 a la menos 9 newton. Es la magnitud. Esta es la respuesta del inciso C. En su primer parte nos falta el ángulo. Acuérdate que el ángulo o la dirección de esta fuerza, la dirección de la fuerza 3, es siempre la tangente inversa de la componente en X entre la componente en Y entre la componente en X de la fuerza, ¿no? De la fuerza que ya calculamos. Componente en Y 6.4728 por 10 a la menos 9 newton entre 3.01 por 10 a la menos 9. Y este ángulo, inclusive aquí se pueden eliminar porque está dividiendo estas cantidades, ¿verdad? No pasa nada. Ponle ahí tangente inversa de 6.4728 entre 3.0113, y eso es 65 grados, 65.05, vamos a dejarlo así, 65.05 grados.
Esa es la respuesta ya, con el ángulo y la magnitud. Fíjate lo que nos pide el inciso C. C. Encuentre la fuerza resultante sobre Q3 en términos de componentes y también en términos de magnitud y dirección. Este renglón completito es el inciso C. Este renglón completito es el inciso C. La respuesta. Aquí está. Magnitud. Ángulo. Ándale. Magnitud, ángulo, componente en X y componente en Y. Para no reescribir todo, así lo voy a dejar. Tú ordenadamente ya puedes dejarlo como corresponde, ¿no? Aquí está nuestra tablita con la fuerza 3.2, su análisis, magnitud, dirección, componentes. La fuerza 3.1, su análisis, magnitud, dirección, componentes. Para sacar la resultante se suman todas las X, se suman todas las Y, tenemos las componentes y de ahí calculamos magnitud y ángulo para sacar la resultante. Y de este lado tendríamos los incisos A y B, que los sacamos de aquí mismo de esta tablita. Ha sido un gran aprendizaje, ha sido un placer. Continuemos adelante con esta maravilla, con esta materia tan simpática, tan entretenida y tan llena de conocimiento. Gracias, muy amables. ¡Ánimo!